En la República Dominicana hay 5 provincias ubicadas a todo lo largo de la frontera con Haití. De ella, la más céntrica es Elías Piña. En el norte están Montecristi y Dajabón, y en el sur Independencia y Pedernales. Elías Piña fue creada provincia el 16 de septiembre del año 1942 con el nombre de San Rafael. El 24 de abril de 1965 se le cambió el nombre a La Estrelleta y posteriormente el 29 de mayo de 1972 fue designada con el nombre actual, Elías Piña. Tiene una población de casi 64,000 habitantes y gran parte de ellos conviven con ciudadanos haitianos que pernoctan en los poblados dominicanos o van y vienen a su nación. Ellos se cruzan de un lado para otro porque tienen hasta parentesco entre ellos, ¿verdad? Y es importante para que tengamos una imagen clara de cómo se lleva esa gente ahí. Primero, son pacíficos. Ahí no se, ni tampoco se ve un gran flujo de gente. Ellos conviven de manera muy natural. Comparten actividades como las galleras, ¿verdad? Rimoli describe así la vida en la comunidad Las Dos Bocas, un campo de Elías Piña que está prácticamente en Haití. La comunidad de Las Dos Bocas pertenece a Macasía, que está ubicada en el noroeste de la provincia Elías Piña. Macasía está bordeada por 2 importantes ríos, que son Artibonito y el río Macasía. Por eso que le llaman Las Dos Bocas, porque hay una confluencia de 2 ríos importantes, pero la presencia de esos ríos y el agua que tienen bastante agua, ayuda mucho a la fertilidad de la zona. Es decir, en la parte ya más baja, donde confluyen los ríos, es una zona muy fértil, donde el suelo es más rico, donde se puede sembrar mejor, es decir, que es muy verde. Fue en el año 2010 que el grupo de especialistas del Museo del Hombre Dominicano comenzó a visitar la provincia de Elías Piña para tratar de identificar los cadáveres sepultados en el cementerio de Las Dos Bocas de Macasía, ubicado en la frontera con Haití, en la desembocadura de los ríos Artibonito y Macasía. Las tumbas del viejo cementerio de Las Dos Bocas son diferentes a los camposantos que hay en el país e incluso no se han encontrado cruces. En el cementerio hay unas 3 o 4 formas de construir las sepulturas y todas tienen en común que han sido hechas como tipo monumento. Nosotros excavamos, trabajamos con varios de los esqueletos que levantamos para esos fines y hasta ahora no tenemos idea de quiénes eran los que estaban ahí. Hay mucha gente que explica que puede ser cementerio francés, hablan de las tropas de Leclerc, pero por lo que nosotros hemos visto que debió haber sido la forma de enterramiento, es algo que lleva tiempo. Y las tropas de Leclerc estaban en guerra en el país, en la isla, entonces no podían haberse tomado el tiempo que requiere haber sepultado a la gente. Los municipios de la provincia Elías Piña son Comendador, Bánica, El Llano, Hondovalle y Pedro Santana. Comendador es el municipio cabecera de Elías Piña, pero el único poblado de esa zona surgido durante la colonia española fue Bánica, fundado en 1504 por Diego Velázquez de Cuéllar en la ribera izquierda del río Artibonito. También se conocía como Sabana de Bánica. Fue territorio reclamado por los dominicanos y allí se encontraban ciudades como Hincha, San Rafael y San Miguel de la Atalaya, poblados que alcanzaron importante desarrollo durante la colonia. Primero tenemos que ver lo que nosotros llamamos el centro de la frontera, que era Neiva, Hincha, San Rafael, que fueron comunidades, sobre todo Bánica, que fueron comunidades que fueron desde un principio repobladas después de las devastaciones con habitantes canarios. Actualmente Bánica posee una iglesia católica que fue construida durante la época de la colonización. También de la misma época existe un reloj de sol que todavía se conserva. Cuando se creó la provincia Benefactor, actual provincia San Juan, en 1938, el territorio de Elías Piña pasó a formar parte de la nueva provincia. En ese entonces, Comendador se llamaba Villa Elías Piña, de ahí que todavía se le llame Elías Piña a la ciudad de Comendador. Pero la frontera solamente en ese momento estaba funcionando en el centro. Luego se van al norte, como usted señala, y allí también las autoridades comienzan a organizar a Montecristi y ven que hay una oligarquía, si se quiere esclavista, mercantil,
que está haciendo alianza todavía con un comercio ilegal. La provincia Montecristi fue creada en el año 1907 después de haber sido distrito marítimo, categoría que ostentó desde el año 1879. Antes de este último año, había sido común de la provincia Santiago. En el período colonial, Montecristi fue una villa hasta que fue despoblada en 1606. Toda la frontera es colonizada y repoblada a través de la llegada de canarios que España enviaba para el repoblamiento y para seguir fortaleciendo esa pujante economía que ya al entrar el siglo XVIII la colonia salvó la situación de las devastaciones que ya había creado Antonio de Osorio. Tras ser eliminada por las devastaciones de Osorio en 1606, Montecristi resurge de nuevo con los asentamientos con familias de origen canario en 1751. La provincia de Dajabón fue creada en 1938 y se llamó Libertador hasta 1961. En esta ciudad existe un importante intercambio comercial con los pobladores de Juana Méndez, Haití, quienes vienen 2 veces por semana al mercado fronterizo. Por último, lo que se llama la frontera sur, ahí comienza con San Juan de la Maguana, Azua. San Juan tuvo mayor desarrollo que Azua, obviamente por su ecología, su territorio. Después entra Neiva. Y así, con la llegada de los canarios, se va repoblando. La provincia de Independencia fue creada el 29 de diciembre de 1948. Antes de su creación, su territorio formaba parte de la provincia Bauruco. La provincia de Pedernales fue creada el 16 de diciembre de 1957. La colonización de Pedernales inicia en el año 1927 durante el gobierno de Horacio Vázquez. Como una forma de mejorar la comunicación entre los pueblos fronterizos, se construyó en la frontera la llamada Carretera Internacional de 48 kilómetros, que está ubicada entre Pedro Santana y Restauración y que pertenece en igual proporción a Haití y a República Dominicana. La República Dominicana aportó $225,000 y la República Haitiana aportó $225,000. Y esa carretera concluyó. Comienza en la mitad del puente que está sobre el río Libón y concluye en la mitad del puente que está sobre el río Tibonito, allá en Pedro Santana. Se construyó con una inversión de $450,000 y su ejecución comenzó el 14 de abril de 1936 y concluyó el 1 de julio de 1942. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.